Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 16 de junio del año 2023, viernes 10º del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy el Sagrado Corazón de Jesús. El color litúrgico es blanco. La primera lectura la tomamos del libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 11. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor me ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tu padre. Por eso, el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es el verdadero Dios y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman, y cumple sus mandamientos, pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Esta lectura bajo esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nos habla de un pueblo consagrado. Antes de Jesucristo éramos un pueblo consagrado a Dios, un pueblo que era guiado de alguna manera a través de la voz de los profetas, un pueblo que era guiado por el mismo Dios. Pero al ver Dios que el pueblo no escuchaba a los profetas, a sus emisarios, le manda a su Hijo. Manda a Jesús, al Cristo, al Mesías, al ungido. En Él es donde vemos esta esperanza o esta voz que se hace verdad. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido. Somos un pueblo que nosotros estamos unidos a Dios por la fe. Hay que recordar que Pablo eso fue lo que siempre decía y siempre alegó ante los judíos. Al hermano hay que adicionarlo por la fe, no por la ley. Ya escuchábamos hace unos días cómo la ley era algo que afligía al pueblo, algo que atormentaba al pueblo. Era un precepto de muerte, cumplir la ley como tal. Pero cuando Jesús nos hace presente la ley, se entiende el por qué cada uno de los conceptos, y es lo que está diciendo esta lectura. Reconoce el Señor que Él es verdadero, es tu Dios. Por eso guarda los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando y ponlos en práctica. El Señor Dios nos pide nada más que entendamos su ley, que entendamos su mensaje y sobre todo que la práctica sea permanente, que la práctica sea una hacia uno mismo y hacia los hermanos. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto,
también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él con nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello somos testigos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Estos versos que tomamos de la primera carta de Juan está siendo un poco reiterativa en la cuestión del amor. Nos habla del amor, cómo permanece, cómo Dios nos ama, etcétera, etcétera. Pero ¿hay manera de identificarlo? ¿Sí? Juan nos los dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primeramente, Dios nos ha dado su Espíritu y sabemos que su Espíritu nos conduce al amor, a la fraternidad, al cuidado del hermano y con el hermano. Ahí es donde emana el amor. Cuando yo cuido al hermano, no por conveniencia, sino por convicción. El cuidar de él es preocuparme por él. Es cuidar que tenga lo bueno, cuidar que tenga lo necesario, cuidar que tenga todo para que él esté bien. Y no nada más de la parte física, no nada más de la parte social, también del espiritual. El amor que Dios nos tiene, el amor que nos manifiesta a través de su Hijo y el Evangelio que nos trajo su Hijo, eso tenemos nosotros que reflejarlo en el hermano. Saberlo escuchar, saberlo ver, saberlo seguir y sobre todo saberlo cuidar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Todo lo que escuchamos de la primera lectura del libro de Deuteronomio, todo lo que escuchamos en esta segunda lectura acerca del amor que nos expresa Juan en su carta, lo hemos encontrado aquí. Yo te alabo, Señor, dice Jesús. Y así como Él alaba al Señor, a su Padre, así nosotros debemos de alabarlo también, porque somos, al identificarnos con Jesús, somos hijos de Dios. Al identificarnos con aquel que nos trae la verdad, somos hijos de Dios Padre. Él ha escondido las cosas a los sabios y entendidos. Se los da a quienes, a los sencillos de corazón. Se los da a aquellas personas que esperan la misericordia del Padre, que la saben reconocer y que la saben vivir.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y es la carga física, la carga sentimental, la carga espiritual. Cualquier tipo de carga que nosotros tenemos, hay que entregarla y ponerla en Jesús. Y hay que aprender a cargarla. Porque dice, cárguela con mi yugo. Porque mi yugo es suave, mi yugo es llevadero. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice. Jesús nos dice cómo lidiar con esta carga. Jesús nos da a entender que su palabra es esa palabra. La enseñanza que Jesús trae es la enseñanza del Padre. Es la enseñanza de quien nos creó, de quien nos hizo, de quien sabe nuestro interior, conoce nuestro interior. Por eso Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Eso es lo base. Tenemos que aprender a amar como Jesús, pero antes tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que saber quién es Jesús y cómo es que se lleva, cómo es que sigue y cómo es que se desarrolla ante todo. Hermanos, Dios los bendiga.